Y para empezar con este concepto de distancias, ahí va, vamos a empezar por un repaso muy fugaz del concepto de distancia entre dos puntos. Bien, yo tengo dos puntos en el espacio tridimensional, que los llamé P y Q, cada uno con sus respectivas coordenadas, y quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué estrategia proponen o recuerdan ustedes que podríamos utilizar acá? La norma del vector. Muy bien, correcto. Construimos el vector PQ, o ya sabíamos que también el vector QP me sirve de la misma manera, y solo tengo que calcular la norma de esa diferencia entre las coordenadas, y obtengo así una expresión para la distancia entre estos dos puntos. Vimos en algún momento que la distancia entre PQ y la de QP es exactamente la misma. De hecho, siempre que calculemos la distancia entre dos objetos, acá tengo en particular dos puntos, pero si fuera un punto y un plano, una recta y un plano, es indistinto en qué orden escriba esa distancia, va a ser la misma. Y la forma de escribir o denotar la distancia va a ser una D minúscula y entre paréntesis, separado por un punto y coma, los dos objetos. Siempre que hablemos de distancia va a ser entre dos objetos. En este caso, dos puntos. Como segunda propiedad, también la habíamos charlado en algún momento, una distancia va a ser un número positivo o cero. En el caso particular de dos puntos, va a ser cero cuando pase ¿qué cosa? Sea el mismo punto. Eso, la distancia va a ser cero cuando sean el mismo punto. Excelente. Si hablara de un punto y de una recta, bueno, va a ser cero cuando el punto esté sobre la recta, ¿no? Si hablamos de dos rectas, va a ser cero cuando coincidan o cuando se intersequen. ¿Bien? Siempre cero me indica esto de proximidad. A veces va a ser de igualdad, como en este caso se trata del mismo punto, pero a veces me va a indicar una intersección o una cuestión de pertenencia. Eso me indica el cero en una distancia. Así como hablamos de distancia entre los puntos, bueno, ahora vamos a quedarnos con un punto y a empezar a vincular este punto con los distintos objetos geométricos que fuimos viendo en las unidades, perdón, clases anteriores. Si yo quiero calcular la distancia entre un punto y un plano, voy a tener precisamente un punto que vamos a llamar P sub 0 y un plano al que vamos a llamar plano pi. Y la situación, por ejemplo, podría ser esta. Siempre que hablemos de distancia de un punto a un plano, vamos a llamar distancia a la menor de todas las que podríamos construir. Y la menor distancia solo se logra cuando ésta se proyecta ¿de qué manera? Respecto del plano. Perpendicular al plano. Exactamente. Así que la primera condición para que hablemos de distancia es que esa proyección que yo voy a hacer es perpendicular al plano. Muy bien. Si yo quiero calcular esa distancia, la estrategia que vamos a usar es tomar un segundo punto, que lo denotamos P sub 1. Y ese punto tiene que pertenecer al plano. Entonces, si me dan la ecuación, voy a extraer un punto cualquiera de los infinitos posibles. Cualquier punto que tome me va a servir de la misma manera. Si este punto fuese el que está justo acá en la proyección, genial, ¿no? Porque hago la resta entre las coordenadas y ahí tendría la distancia. Ahora, pensemos que en el plano hay infinitos. Que yo justo al voleo agarre el que está acá abajo es prácticamente imposible, porque es uno solo de los infinitos. Entonces no vamos a pensar que el que agarré al voleo es este. Más bien supongamos que el que agarré al voleo es uno cualquiera de ellos. ¿Bien? Si después pasa que ese punto justo era ese, bueno, va a funcionar igual la expresión que nosotros vamos a construir ahora. Pero lo tenemos que pensar lo más genérico posible para crear o pensar en cualquier posibilidad y no solo en una en particular. Vamos hasta acá, tomo entonces un segundo punto del plano. ¿Qué puedo hacer entonces con estos dos puntos? Tomás un vector y tenés un rectángulo. Muy bien. Armo el vector, acá hay un error de tipeo, no es el vector P1Q1, sería el vector P1 P sub 0, ¿de acuerdo? Después este error. Bien, este vector que está acá, ¿es la distancia? ¿Es el vector que me da la distancia? No, claramente este vector es más grande que este. Y si este punto P sub 1 lo tomara más a la izquierda, sería aún más grande todavía. Pero sin embargo, a pesar de que este vector no es el que estoy necesitando, es un vector que me va a ayudar a encontrarlo.
Ustedes recién dijeron que la distancia tiene que ser perpendicular al plano, y eso está muy bien. ¿Conocemos algún objeto de mi plano que también sea perpendicular al plano? La normal. La normal. Así que otra cosa que voy a usar, además de un punto, es el vector normal. Tenés Porque que sacar dale, sí. la componente de la dirección de la normal de ese vector. Exacto, perfecto, porque este vector me sirve su dirección, pero no su longitud. Pero si yo agarro al vector P1, P0 y lo proyecto en la dirección de la normal, ahí sí estaría encontrando el vector que necesito para calcular la distancia. Muy bien. ¿Todos lo vieron a eso? Sí. ¿Y si Perfecto. calculás la proyección de P0 en el plano? Muy bien, podríamos calcular la proyección de P0 en el plano a través de la recta que es perpendicular, busco la intersección y obtengo ese punto. Perfecto, ese es otro camino también totalmente válido. ¿Sí? Muy bien, esa sería otra estrategia. De hecho hay varias. Vamos por un camino, pero van a ver que hay varias estrategias para encontrar distancia. Pero muy bien también esa, ¿eh? Muy bien. Ahora, si yo me quedo con la norma de este vector, bien, lo que estaría diciendo es que la distancia la puedo pensar como la norma de la proyección de qué objeto, de un vector que armé, con el punto que me dieron y uno que busqué en el plano. ¿En la dirección de quién? En la dirección de la normal, porque tenía que ser perpendicular. Y como alguien dijo por allí, esta proyección es lo mismo que el valor absoluto, ojo lo que dijimos varias veces, no es la componente, es el valor absoluto de la componente. ¿Por qué necesito ponerle el valor absoluto? ¿Qué me lo cuenta esto? Porque la distancia no puede ser negativa. Claro, y la componente era un número que sí me podía dar positivo. ¿Y cómo era la expresión de la componente? ¿Cómo se calculaba la componente de un vector en la dirección de otro? Un vector por otro sobre la norma del segundo. Muy bien, o sea que me quedaría el producto escalar de P1, P0 por la normal, dividido la norma de la normal. Finalmente entonces, la distancia entre un punto y un plano, que la vamos a denotar de esta manera, está dada por la expresión que acabamos de calcular recién. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta para ustedes. Si yo agarro este punto, ¿dónde está acá? P sub 0, y lo voy acercando al plano, ¿qué va a pasar con esta distancia? Se hace más chica. Muy bien. Y si lo llevo al extremo de que este punto esté sobre el plano, ¿qué va a pasar ahí? Distancia igual 0. Muy bien. ¿Y por qué va a ser 0? ¿Qué efecto provocaría que esto se haga 0? ¿Dónde aparece? La componente de la normal. La componente De la normal no. Tampoco. Tampoco. El vector es 0. No. P1 Ahí escuché algo que me gustó. Justo se entrecortó. No es cierto que... El vector estaría incluido en el plano. Correcto, eso sí es cierto. O paralelo al plano, mira lo que te digo. Es más genérico. El punto pertenecería al plano. Correcto, bien. El producto escalar entre P1, P0 y la normal te da 0, ¿no? Eso sí es cierto, esa es la respuesta correcta. No es cierto que si este punto pertenece al plano, la normal es el vector nulo. No, error, la normal nunca puede ser el vector nulo porque no me estaría dando ninguna dirección. Entonces, el denominador de esta expresión jamás va a ser 0. Lo único que va a hacerse 0 es lo que está aquí arriba. Y cuando el punto pertenece al plano, lo que va a ocurrir es que este vector, P0, P1, seguro va a ser perpendicular a la normal. Y por definición lo que me va a dar 0 es el producto escalar. Eso sí es correcto, entonces el numerador va a ser 0 y la distancia también. ¿De acuerdo? Cuando el punto pertenece al plano, ese producto escalar me va a dar 0, y entonces estamos afirmando que el punto pertenece al plano. Por eso la distancia me daba 0. ¿Se entendió esto que dijimos? Claro, la componente daría 0, pero la normal es un valor. La normal, claro, la normal va a tener números, que son todos necesariamente imposibles, todos ceros. Porque si la normal tiene todos ceros, no tengo dirección, y si no tengo dirección, no me sirve como normal. Discutamos a ver todas las posibilidades. Lo que sí es seguro es que tengo una recta, y otra vez, al punto al que le quiero calcular la distancia, lo vamos a llamar P sub 0. ¿Bien? Entonces, ahí tendría una representación de esa situación. Acá está mi punto, acá está mi recta.
Y lo que yo necesito calcular es la longitud de este segmento, que recuerden, es perpendicular a la recta. Si es distancia, tiene que ser perpendicular. Es la menor de todas las que podríamos construir. Ahora, si yo pienso en qué objetos tomé hace un rato, cuando hablamos de planos, habíamos agarrado un punto sobre el plano. Acá es lo mismo. Voy a tomar un punto sobre la recta. ¿Cuál? El que quieran. Con cualquiera va a funcionar de la misma manera. ¿Qué hago con esos dos puntos? Construyo un vector, igual como veníamos trabajando recién. ¿Qué objeto usamos como auxiliar en el caso del plano? La normal. La normal, pero mi recta no tiene normal. Mi recta lo que tiene es un Tiene el vector director. Claro, lo vamos a usar, porque es lo que tenemos. Uno tiene que utilizar las herramientas que tiene. Ahora, si yo proyecto el vector P1, P0 en la dirección del vector azul, me encuentro con otro vector que tiene la misma dirección. ¿Se entiende? O sea, estaría acá la proyección, caería ahí. Tendría que hacer el seno, no, ahí ya te La resta. Es decir, bueno, ya ahí tendría que utilizar otras cosas, ¿no? Tendría que irme como en suma, podríamos armar un triángulo rectángulo, aplicar Pitágoras, utilizar seno. Les dije hace un ratito a su compañero que hay distintas herramientas, distintas estrategias, pero ahí me estoy como alejando de las herramientas o las operaciones o productos, podríamos decir, que estuvimos aprendiendo. Entonces acá la estrategia que se utiliza, por ejemplo, no es la de proyectar, porque acá la proyección no me queda en la dirección de mi distancia, a diferencia de hoy. Por eso hoy proyectar venía re bien. Acá lo que se hace es construir el paralelogramo que forman estos dos vectores azules. ¿Bien? Estos dos vectores, ¿bien?, forman un paralelogramo. Ese paralelogramo es el que yo voy a construir. Ahí lo tengo. Tenía mi recta, el punto, los dos vectores que teníamos, y acá está mi paralelogramo. ¿Por qué me sirve el paralelogramo? Bueno, porque nosotros ya sabemos calcular áreas de paralelogramos. ¿Con qué producto lo aprendimos a hacer? el producto cruz. Claro, muy bien. ¿Y por qué me sirve? Y bueno, porque la altura de este paralelogramo, ¿con qué cosa me coincide? La altura del triángulo. Está bien, es cierto, y además con la distancia que yo quiero calcular. O sea, la altura de este paralelogramo no es nada más y nada menos que la distancia del punto a mi recta. Si este punto que está acá estuviese más a la izquierda, ¿el paralelogramo cambiaría? Sí, sería un poco más ancho, pero la altura no, porque la altura me la determina P sub 0. O sea que la altura, fíjense en que funciona igual. Si en lugar de haber agarrado este vector director, agarro un múltiplo de él, uno que sea la mitad, que pida la mitad, ¿la cosa cambia? Mirá, el paralelogramo me queda más angosto, pero la altura seguiría siendo exactamente la misma. O sea, puedo agarrar el punto que quiera de la recta, puedo armar el vector director que quiera de la recta, pero la altura del paralelogramo que se forma es siempre la misma, y por eso es una estrategia que me sirve, porque si yo despejo esa altura, tengo la distancia que estoy buscando. Bien, entonces vamos a aplicar el concepto de área del paralelogramo. ¿Qué nos decía el concepto de área que teníamos de la escuela secundaria? Es base, la base, ¿quién me la está dando? Mi vector director, su norma, por la altura de este paralelogramo. Pero yo a esta altura la voy a reemplazar ¿por quién? Por la distancia, porque en definitiva es lo que me interesa. Y el área del paralelogramo, muy bien dijeron ustedes, está dada por el producto vectorial, por la norma del producto vectorial. Entonces, esto lo puedo calcular, esto lo tengo, y ya está, despejo. Quiere decir entonces que la distancia se calcula con una fórmula muy parecida a la que escribimos hace un rato, solo que acá, en vez de ir un producto escalar, lo que vamos a usar es un producto vectorial. Y en vez de usar la normal del plano, como tengo una recta, voy a usar el vector director de mi recta. Yo, profe, tengo una consulta. Dale. Esa fórmula también que usted puso sirve también para calcular la distancia entre dos rectas paralelas, ¿puede ser? O sea, tomando Correcto. un punto de una Muy de bien. ellas y la otra como tal. Perfecto. Perfecto, muy bien. Podemos usar exactamente esta misma fórmula. Es correctísimo. Bien. Bien. Gracias, profe. No, de nada. ¿Otra consulta que me quieran hacer antes de avanzar? ¿O antes de preguntar yo? Bueno, pregunto yo. Vamos con lo mismo que les hice reflexionar en la expresión anterior. ¿El denominador de esta expresión podría valer 0?
No, No, porque No. si no, no hubiera recta. Exacto. Bien, o sea, las direcciones, ya sea de los planos como de las rectas, no pueden ser el vector nulo. Así que abajo, olvídense, nunca va a ser 0. Arriba podría ser 0. Si son paralelos los vectores. Muy bien. ¿Y cuándo va a ser paralelo este vector azul con este vector azul? cuando P0 está incluido en la recta. Muy bien. O sea, si el punto está incluido en la recta, estos dos vectores van a ser paralelos, y ya vimos que cuando eso ocurre, el producto vectorial me daba el vector nulo. ¿Bien? Así que lo mismo. Me dan un punto, me dan una recta, calcular la distancia, y me da 0, es porque lo que pasó es que el punto pertenecía a la recta. ¿Bien? Entonces, fórmula de distancia entre un punto y una recta es la que acabamos de discutir recién, y lo último que puse allí es esto que charlamos, ¿no? Si la distancia me da 0, es porque el punto en cuestión pertenecía a la recta. No hay otra explicación y no puede darse ninguna otra situación. Vamos con un par de ejemplos, así vamos afianzando estas dos expresiones que encontramos y vamos reviendo los contenidos que estuvimos expresándonos recién. Me dicen en el ejemplo 1, dado un punto P y una recta, que aquí está su ecuación, halle la distancia entre ese punto y esa recta. Lo que puse yo acá son las dos fórmulas o expresiones que hasta acá vimos. Y las puse juntas para que las miráramos, ¿no? Viéramos esto que eran muy parecidas, solo que acá tengo producto vectorial y acá escalar, acá obvio va norma porque eso es un vector, acá valor absoluto porque es un número, y recordar que en un caso usamos el vector director porque es una recta, y en el otro usamos el vector normal porque es un plano. Bien. La observación o aclaración que les quería hacer, un poco en base a la experiencia que uno tiene como profe, es que se las suelen confundir. Cuando arman las fórmulas son tan parecidas que la típica pregunta del examen parcial es: profesor, estoy calculando y no me acuerdo si acá iba producto escalar o iba producto vectorial. Entonces la sugerencia que yo les voy a dar es no que de la teoría se memoricen toda la deducción. Esto si lo logran y si lo quieren hacer, fantástico. Pero si no, con lo que les va a alcanzar y sobrar es recordar de dónde vino la deducción. En el plano vino de una proyección, y en la recta vino del área de un paralelogramo. O sea, en una yo partí de una proyección y en la otra partí de un área. El área se calcula con el producto vectorial, no con el producto escalar. Y la proyección nunca incluye un producto vectorial. Entonces, si yo me acordé de dónde vino cada cosa, bueno, la recta como vino de un área es la que va a llevar la cruz. Y el plano como vino de una proyección es el que va a llevar la expresión de la componente o del producto escalar. ¿Se entiende? Esta analogía me parece que es la que sí es necesario hacer, porque si no todo se reduce a aplicar fórmulas de memoria y empiezan como a perder las cosas descontextualizadas. Y la idea es todo lo contrario, entender de dónde viene cada cuestión. Entonces, en este problema, ¿cuál de las dos expresiones vamos a usar? El producto vectorial, porque es una recta. Muy bien. Bueno, otra cosa que también hay que hacer, vuelvo otra vez a sugerir, hacer esquemas. Toda esta unidad debería ser resuelta con un pequeño esquemita de la situación. Tenemos una recta, tengo un punto, ¿y cuál era la estrategia en los dos casos? ¿Qué teníamos que tomar? Un punto de la recta cualquiera. Muy bien. Porque yo así sí sé que podemos tomar el punto que nos dan en la ecuación vectorial de la recta, sí sé que podemos Sí. tomarlo. Ahora, ¿cómo obtengo otro punto de la recta? Porque yo sé que en la ecuación del plano yo reemplazo un punto y si me satisface la ecuación, sé que pertenece. Acá, ¿cómo hago para saber A lo que qué haces, punto? bien, acá lo que haces es, como tu parámetro es el que te permite caminar por la recta, por decirlo de una manera sencilla, a este parámetro le das un número, cualquiera, 1, 2, 3, 5, y haces esta operación. Entonces, cuando terminas de hacer esa operación, vas a encontrar otro punto de la recta. Ah, Es la ok. forma más rápida, ¿no es cierto? Este que agarré así rápido recién. Con T igual 0. Claro, exacto. Listo. Ahora sí. ¿Bien? Muy bien. Obviamente, ¿para qué me voy a poner a perder tiempo en cuentas si me pide 1? Entonces ese 1 lo leo fácil de la ecuación de mi recta y es la terna 0, 1, 0. La idea era preguntárselos a ustedes. Pero ya que estamos, no me voy a quedar con las ganas de preguntar. Ese sería un punto. ¿Me dan otro punto de la recta que podríamos también haber utilizado? Menos 3, 7, 0, ¿no? Menos 3, 7, 0. ¿Qué opina el resto? Está bien, ahí Sí. tomó Sí, está bien. T1. Muy bien, para t igual 1 sería este. Uno más y no jorobamos más. Menos 6, 13, 0. Menos 6,
13, 0. ¿Quién me confirma ese? Bien. ¿Qué hacíamos una vez que tomábamos un punto de la recta o un punto del plano? ¿Cuál era el otro Formar el procedimiento? vector. Muy bien, vamos a construir el vector, en este caso PRP. Bien, ese vector va a ser sencillo porque es la resta de las coordenadas que tengo allí, 2 menos 0, menos 1 menos 1, 1 menos 0. El vector que encontré entonces es el 2 menos 1, 1. ¿Qué más teníamos que hacer? El producto cruz entre el vector director y este. Muy bien, necesitamos el producto cruz entre el vector 2 menos 1, 1, ¿y qué vector sería el que vamos a multiplicar vectorialmente con este? Menos 3, 6, 3, 6, 0. Muy bien, el menos 3, 6, 0. Perfecto, entonces aquí puse la fórmula de distancia, reemplazo, bien, ahí está el producto vectorial que propuso recién el compañero, y aquí en el costadito lo resolvemos. A ver, repasemos por las dudas que me haya equivocado. Si elimino esta columna me quedaría 0 menos 6. Bien. Si elimino la columna del medio, otra vez 0 menos menos 3. Me queda 3 positivo. Pero como J tiene un menos adelante, va menos 3 en definitiva. Y por último, elimino la última, 12 menos 6, que es 6. ¿Está bien? Sí, lo hice bien. Ese es el resultado del producto vectorial, o sea, lo voy a reemplazar en el numerador, pero no me tengo que olvidar de que le tengo que calcular la norma, ¿sí? Finalmente, por definición de norma, son las raíces cuadradas de sus cuadrados, todos sumándose entre sí, y llego a esta expresión. Si quiero dejarlo ahí, no está mal, lo pueden dejar. Y si no, también lo que podríamos hacer, como me quedó raíz cuadrada de 81, la verdad es que podemos hacer un chiquito más, no nos cuesta nada, distribuimos las raíces, abajo 45 lo podíamos escribir como 5 por 9, yo lo traje afuera, simplifiqué un poquito más y llegué a esta expresión, que ese sí sería entonces simplificada la distancia que hay entre mi punto y la recta. ¿De acuerdo? Lo único que les vamos a pedir cuando calculen distancias es que no aproximen. El valor exacto es este y ese es el que dejan expresado, ¿sí? Supongamos que ustedes quieran corroborarlo con GeoGebra. Bueno, la verdad es que en GeoGebra, si pidan la distancia, no se los va a dar de esta manera, se los va a dar en decimales. Entonces ahí sí uno debería hacer la cuenta, buscar una aproximación para comparar con el software. Pero en un examen la respuesta tiene que ser exacta. Así que esta es la distancia entre el punto y la recta. Ejemplo 2. Dice, hallar el valor de h, es un número real, para que la distancia entre un punto dado, este, 0,2h, y el plano, que también me lo dan, sea de una unidad. En este ejemplo, a diferencia del anterior, yo ya sé cuánto es la distancia. Ya me la dan, sé cuál es el final de este cuento. No tengo que salir a buscar la distancia. Lo que tengo que hacer es fijar la condición de mi punto para que esa distancia se corrobore. ¿Bien? Entonces ahí me cambian un poquito las cuestiones. Vamos con el mismo procedimiento. ¿Cuál de las dos expresiones que hasta ahora vimos hay que usar? La del escalar. Muy bien, porque ahora tengo un plano, o sea que es la de aquí abajo. Perfecto. Vamos con un esquema otra vez, misma idea. Tengo un punto, tengo un plano, y yo ya sé que la distancia es de una unidad. ¿Cambia en algo lo que voy a hacer respecto de lo que hice recién? No. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Aunque me den un parámetro y ya me hayan dado la distancia, el procedimiento es el mismo. O sea, ¿qué tendría que hacer ahora? Buscar la norma del plano. Buscar otro punto. Muy bien, las dos cosas, los dos que dijeron está bien. Buscar otro punto del plano y buscar la normal del plano. A ver, un punto del plano, ¿quién me lo cuenta? Él dijo 1, 1, 1, 1, Sí. 1, 1. A ver si, ahí va, bien, 1, 1, 1 funcionaría, perfecto. 1, 0, 0 funcionaría, También. Sí, también. muy bien, perfecto, porque les dije eso, pues yo, como el PPT lo armé antes de dar la clase con ustedes, yo puse algo, entonces voy a buscar que ese algo surja, pero muy bien, el 111 funcionaría perfecto, el 100 también, otro más, uno más, y no les pido más que eso, uno más. 1, 2, 2. Cualquier X con 1 y Z igual es cualquier punto. A ver, decime, no te escuché bien, uno más. 1, 2, 2 o 1, 3, 3, cualquiera. Así. 1, 2, 2,
Perfecto, ¿están todos de acuerdo que el 1, 2, 2 va a funcionar? Claro, porque las dos últimas se cancelan entre sí y me queda un 1. Muy bien. De los que dijimos, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, ¿cuál es el más fácil? Con el que voy a hacer menos 0, cuenta. 0. Bien, No sé. entonces, también, si puedo, me voy a buscar el más fácil de todos. Y alguien dijo por ahí que también necesitamos la normal. ¿Quién sería el vector normal? Un posible normal para este plano. 1 menos 2, 2. Perfecto, 1 menos 2, 2. Eso es lo que necesitamos. Y una vez que construí el puntito que está ahí, ¿qué seguía después hacer? Armar el... El vector. Perfecto, armar el vector restando coordenadas. ¿Ven que el procedimiento es el mismo? Claro, ahora me va a aparecer H en la cuestión. Bueno, esa H la iré arrastrando hasta que llegue finalmente a una ecuación. Bueno, a ver, veamos. 0 menos 1 es menos 1, 2 menos 0 es 2, H menos 0 es H. Estuvo bueno tener varios ceros porque entonces las expresiones me quedan más sencillas. Pero cuidado, chicos, si yo en vez de agarrar el 1, 0, 0, agarraba el 1, 2, 2, también tengo que llegar al mismo resultado. Con un poco más de cuentas, todo lo que ustedes quieran, pero llego de la misma manera. Porque que yo agarre un punto que esté más alejado, eso no me va a cambiar que esta distancia sea 1, y tampoco me va a cambiar las coordenadas de este punto. Yo estoy jugando con este vector, ¿bien? Y en definitiva este vector, cuando yo lo proyecte, va a darme la misma sombra, si esta colita la tengo más lejos o lo tengo más cerca. ¿Bien? Porque esto no se modifica. Así que cualquier punto serviría. Bien, ¿ahora qué hago? Una vez que tengo el vector y tengo la normal, ¿dónde tengo que ir con toda esa información? A la ecuación. A la ecuación, perfecto. Planteo la fórmula de distancia, que es la del producto escalar, porque hay un plano, y vamos a reemplazar todo lo que tenemos. El vector P0, P1, la normal en el numerador y en el denominador. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más tendría que incluir en esta La expresión? distancia. Claro, yo tengo un dato que es el 1, ese me lo tengo que olvidar porque no tengo demasiadas incógnitas. Bien, así que hay que usar todo. Con lo cual lo voy a reescribir, y donde decía distancia, en el primer miembro, ahí va un 1. Ya lo tengo a eso. Bien, resolvemos el producto escalar, y me quedaría menos 1, menos 4, más 2h. ¿Sí? ¿Y ahora qué puedo hacer? Multiplicar por 3. Pasa multiplicando la norma. Bien, juntar ese menos 1 con este menos 4 que me va a dar menos 5. Y acá cuidado, que lo importante es no perder en el camino ¿qué cosa? ¿Qué no tendría que haber perdido jamás? El valor absoluto. El valor absoluto. Les digo esto porque nos cansamos de ver cuando resuelven este tipo de ejercicios que en algún momento ese valor absoluto desaparece. ¿Por qué es importante que quede? Y porque acá van a aparecer dos posibles valores para H. Porque este valor absoluto, si es 3, es porque lo que está ahí adentro o es 3 o es menos 3. ¿Bien? Y entonces me quedan dos valores de H. Uno es 4 y el otro ¿cuánto sería? Menos 4. No. Perdón. 1, perdón. 1, perfecto. Muy bien. 1. ¿Qué significa que haya dos valores de H? Queda de un lado del plano y del otro lado. Claro, exacto. Si hay un punto, muy bien, que está a 4 unidades, perdón, a 1 unidad o a 4 o lo que sea, tiene que haber del otro lado otro igual, ¿de acuerdo? Entonces, como me está pidiendo la coordenada en Z, bueno, hay dos, uno por aquí y otro del otro lado. Y están bien los dos puntos. Uno sería el 0, 2, 4 y el otro sería el 0, 2, 1. Hay dos puntos que están a 1 unidad del plano, con estas condiciones, con estas condiciones dadas. Fijándome X y fijándome Y, tengo dos puntos posibles. Pero no tendría que ser uno negativo. No, porque eso estarías como asumiendo que el plano está justo en el eje. Ah, es la ¿no? componente, no es la distancia. Me confundí, pensé que era la distancia. No, no pasa la nada. componente del Es punto. la componente. Este plano está desplazado respecto al origen de coordenadas, entonces pueden ser todas positivas, podrían ser todas negativas. No, es que pensé que H1 y H2 era la distancia, no es la componente que sería para que la distancia valga 3 o menos 3. Exacto. Bien, vamos hasta acá entonces. Vieron que aunque había parámetros tampoco es demasiado complejo, es la misma idea, usar el mismo procedimiento, reemplazar por lo que tengo y empezar a despejar y trabajar con las expresiones que me quedaron. El 1 ese, ¿de dónde salía? Me colé un poco. De acá, mira. No, el primero que se pone en la fórmula. Este. La distancia sería preguntar. Muy bien.
usamos la información que nos habían dado adicional de que era de 1 unidad la distancia. Este 1 que está acá. Nos habían dicho ya que la distancia del punto al plano era de 1. Entonces, donde decía distancia, yo saqué eso, totales datos, y puse ahí un 1. Empecemos por acá. Distancia entre dos planos. Me dicen, sean dos planos, el plano pi1 y pi2, ¿podemos determinar la distancia entre ellos dos? ¿Qué opinan? ¿Se podrá calcular distancia entre dos planos siempre? Sí. Sí, la respuesta es sí, siempre. Lo que tendré que hacer es tener mucho cuidado, porque los planos pueden estar en distintas posiciones. Entonces, primero tengo que estudiar la posición relativa de esos dos planos y después hacer una conclusión o una estrategia para calcular esa distancia. Por ejemplo, si los planos son, ¿cómo serían esos dos que están ahí? ¿Cómo se llaman? Secante. Secantes. Si los planos son secantes, ¿cuánto vale la distancia? 0. 0. ¿Está? Porque hay contacto. Y como dijimos que la distancia siempre que vamos a considerar es la menor, bueno, la menor es 0 si están en contacto esos planos. Ahí no me voy a poner a hacer ninguna cuenta. Es impensado que si son secantes salga a aplicar alguna fórmula. Por eso primero estudio cómo son esos planos y luego busco la estrategia, no al revés. Bien, planos secantes, distancia 0, se terminó. No hay ninguna fórmula para usar acá. Vamos ahora a esta situación. ¿Cómo son esos dos planos? Coincidente. Coincidentes. ¿Cuánto vale la distancia? 0. 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Misma cuestión. Menor distancia, 0. ¿Cómo son entonces estos dos planos? Paralelo no coincidente. Bien. ¿Y ahí la distancia cómo va a ser? Mayor a 0. Bien, va a ser mayor a 0. Entonces, acá sí hay que salir a calcularla, porque mayor a 0 es muy amplio. No sé cuánto es mayor a 0. Podría ser 5, 4, raíz de 8. Esto sí requiere una estrategia para calcular esa distancia. Y un poco la charló hace un ratito uno de sus compañeros. ¿Cómo calcularíamos la distancia entre dos planos paralelos, no coincidentes, con lo que aprendimos recién? Sí, con un punto. Más sencillo todavía. Con un punto de cada uno haces el vector y le haces la norma al vector ese. Sabiendo que están enfrentados. O sea, pero ahí ya la complicaste, porque ya estás pidiendo que estén enfrentados. Ahí ya tendría que buscar y lo que pasa es que si no se están enfrentados, no sé qué es la menor. Entonces vos lo que propondrías, a ver si te sigo, trazás una recta perpendicular. Sí, básicamente se trata de una recta, exactamente. Bien, y te buscas la intersección en el plano pi1, la intersección en el plano pi2, y luego restás las coordenadas, y ahí tenés la distancia. Sí. Bien, no está mal, ¿eh? Está bien. Y si no, profe, a ver. Con un punto de un plano y lo hacemos de la misma forma que lo veníamos haciendo. Muy bien. Si tenés un punto de uno, haces lo mismo que si fuera un punto contra un plano. Perfecto. ¿Qué opina el resto? Tienes razón. Ahí va, muy bien. No importa, no importa. Pero lo que dijiste vos recién también es correcto. Mucho más largo porque requieren dos intersecciones, pero son válidas. Por eso, todo lo que ustedes propongan, vamos a escucharlo y veamos, bueno, esta sirve, esta no, esta habría que darle una vuelta de rosca. Son todas válidas, pero sí estamos de acuerdo, creo, que la última es la más óptima porque es justo lo que ya tengo, ¿no? O sea, reduje el concepto de distancia entre dos planos a la distancia a un punto y un plano. Porque si los dos planos son paralelos, cualquier punto que esté arriba, en el plano pi1, va a estar a la misma distancia del plano pi2. Entonces, agarro un punto cualquiera del pi1 y lo trabajo como distancia de un punto al otro plano y se terminó. ¿Lo ven? Sí, pero consulta, porque para hacerlo de punto plano, nosotros hacíamos un vector entre un punto del primer plano y el punto que teníamos, ¿no? Correcto. Ahora, si yo en esa ecuación, no sé, o sea, quiero calcular, o sea, no sé cómo explicarlo, el punto, el que estaría solo, digamos, sería del plano 1 en el dibujo que está ahí. Sí. Y yo tengo la normal de mi plano pi2 y un punto del pi2. Hago el vector entre el punto del pi1 y el punto de pi2. Correcto. A ver, y en vez de poner la normal... Bancame, ¿eh? Así yo voy anotando lo que vas diciendo. Toma un punto de acá, dale. Ahora me dijiste que tome un punto de acá. Sí, acá, y la normal del pi2. Vamos a llamar a este P2 y a este vamos a llamarlo P1. Y la normal del plano pi2. Ahí va. Muy bien. Indistinto, es indistinto que yo use la normal de cualquiera de los dos planos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que si vos calculás
sería indistinto, es cierto, es indistinto, pero para no hacer lío, si vos tomás un punto del plano Pi1 y lo trabajás como distancia de ese punto al plano que está abajo, bueno, usemos a este plano y usemos esta normal. Bien, pero sí sería lo mismo porque van a ser paralelas, pero usemos la normal que corresponde, que es la del plano Pi2. Ok. Bien, Okay. de acuerdo. ¿Y ahora qué hago? No, mi pregunta era si era distinto que use la normal o Ahí tenía está. también que cambiarla cómo formulaba el vector, si era P1, P2 o P2, P1. Es indistinto, porque si en vez de armar el vector en esta dirección lo armás en la otra, cuando hagas el producto escalar te va a cambiar el signo, pero como tenés un valor absoluto, Listo. no pasa absolutamente nada, ¿bien? Pero sí usemos como criterio, si tomo un punto de un plano, trabajo con la normal y con la ecuación del plano Pi2. Ok. Si tomo un punto de Pi2, trabajo con la normal y la ecuación del plano Pi1. No mezclen, porque ahí sí corren el riesgo de caer en errores. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, avancemos un poquito entonces. Me quedará entonces que la distancia entre dos planos que son paralelos, la puedo pensar como la distancia de un punto a cualquiera de los dos planos, siempre y cuando ese punto no pertenezca al mismo plano, porque si no la distancia, ¿cuánto me va a dar? Si yo uso todo en el mismo plano, un punto del mismo plano y me va a dar 0. Y ya habíamos dicho que si son paralelos, esta distancia no puede dar 0. Entonces, si estoy usando Pi2, el punto tiene que ser de Pi1. Y si quiero usar Pi1, el punto tiene que ser de Pi2. Soraya, a mí justo Dime. se me cortó el wifi. Dime. Llegué justo a lo importante, parece, lo de paralelos. Dale. Pero, ¿cómo te das cuenta si un plano es coincidente o secante? Muy buena Para pregunta. diferenciar. Perfecto. Lo habíamos charlado en la clase pasada, pero está genial que lo volvamos a repasar. Tengo las ecuaciones de dos planos. ¿Cómo nos dábamos cuenta que esos planos eran secantes? ¿Qué mirábamos? Va para todos, las normales. ¿Qué tenía que pasar con las normales para que sean secantes? No tenían que ser paralelas. Muy bien, no tienen que ser paralelas. Yo estoy repitiendo lo que dijo tu compañero. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que son coincidentes? Dos ecuaciones de dos planos. Si puedes expresar a una como un múltiplo de la otra. Muy bien. Si la ecuación de un plano es la del otro multiplicado por un número, me da exactamente lo mismo si la multiplico por 3, por 4, por 5, porque se trata de una ecuación escrita diferente, pero representa el mismo conjunto de solución, es el mismo plano. ¿Y cómo me doy cuenta que son paralelos no coincidentes? ¿Cambiaba el término independiente, profe? Muy bien, exacto. Entonces, pasándotelo en limpio, mirá, pongamos ecuaciones de plano secante. 3x más y menos z igual a 4, y a ver, díganme la ecuación de un plano que sea secante a este, cualquiera, el que quiera me lo cuente. ¿Cómo era la pregunta, profe? Yo les pedí, quiero escribir acá la ecuación de un plano que sea secante al del plano que escribí acá arriba. Así que yo lo cortaría acá, lo cortaría acá, no sé, pongámosle 1. O sea, la normal de este plano, del primero que escribí, es 3, 1, menos 1. Mientras que la normal del que estoy escribiendo ahora es 6, 2, 0. Si tengo un 0 acá y no hay un 0 en el mismo lugar, claramente no son paralelos. Si no son paralelos, son seguros secantes. Seguros se cortan, porque les cambié la inclinación. En algún lugar se van a cortar. 3x más y menos z igual a 4. ¿Me dan la ecuación de un plano que sea coincidente con este? 6x. Muy bien. Más 2y. Muy bien. Menos 2z. Menos 2z igual a 8. Claramente, esta ecuación que está abajo es la de arriba multiplicado por 2, ¿lo ves? Entonces, esta ecuación no es una ecuación que tenga una solución diferente a la de arriba. Está escrita distinta, pero tienen el mismo conjunto de solución, porque son una múltiplo escalar de la otra, son una combinación lineal una de la otra. Entonces, el vector director de esta es claramente un vector paralelo a este, y además tienen el mismo conjunto de solución, son coincidentes. ¿Bien? Y por último, el último caso, si yo escribo acá 3x más y menos z igual a 4, ¿cómo tendría que ser la ecuación de este plano para que sea
paralelo no coincidente? Tendría que ser, con el mismo criterio de hoy, 6x más 2y, hasta acá va siendo todo múltiplo, menos 2z, o sea que es paralelo los dos vectores directores, pero acá tenés que poner cualquier número, o tiene que aparecer cualquier número, menos el que sea múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, 7. ¿Qué es lo que hice? Corrí por donde va a pasar ese plano. Tiene la misma inclinación, porque los vectores normales son paralelos, pero el desplazamiento es otro. Entonces, no van a tener ningún punto en común. Distancia entre rectas. Otra vez, tengo dos rectas del espacio tridimensional, y otra vez la pregunta es la misma. ¿Podemos determinar las distancias que hay entre ellas? ¿Qué opinan? Sí. Que sí. Lo que necesito previo es estudiar la posición y no tirarme al agua a usar fórmulas. Primero vamos a usar el criterio de ver qué le pasa a estas rectas, y recién después a buscar una estrategia de cálculo. Como hicimos recién con el plano. Miremos cómo son y después decimos si es 0 o no es 0 y cómo lo obtenemos. Por ejemplo, estas rectas que les voy a poner a continuación. ¿Cómo son? Secante. Secantes. Perfecto. ¿Y cuánto valdría la distancia entre dos rectas secantes? 0. 0, porque hay contacto. Es la mínima distancia. Fíjense en que acá habría una distancia, acá hay otra, pero siempre tengo que ir por la menor. La menor es acá, 0. ¿Listo? Se terminó el problema, no tengo que usar ninguna fórmula, no necesito. Ahora, ¿cómo son estas dos rectas? Coincidente. Coincidentes, muy bien. ¿Cuánto valdría la distancia en esas dos rectas? 0 también. 0, muy bien, perfecto. Vamos acá, ¿cómo son estas dos rectas? Paralelas no coincidentes. Perfecto, paralelas no coincidentes. ¿Y cómo sería la distancia entre esas dos rectas? Lo mismo que punto recta. Muy bien, o sea, es distinto de 0, ahí hay que calcularlo, y muy bien, es el mismo análisis que hicimos hoy, es pensarlo como si fuese la distancia entre un punto y una recta. Agarraré un punto de la recta roja y lo voy a calcular como distancia a la azul. O agarro uno de la recta azul y lo calculo como distancia a la recta roja. Pregunto una cosa, si yo no sé que son coincidentes, ¿podría usar el mismo criterio que charlé aquí con dos rectas que sean coincidentes? ¿Podríamos hacer lo mismo, agarrar un punto de una y calcular la distancia de la otra? Sí, pero te debería dar 0. Exacto, pero puede usar, ¿no? O sea, si los vectores directores de las dos rectas son paralelos, aplico la fórmula de distancia de un punto a una recta. Y se terminó. Cuanto mucho, si me da 0, ya sé que eran porque eran coincidentes, y si me da distinto de 0, es porque eran paralelas. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro. O sea que tendríamos ahora otra herramienta para estudiar posiciones relativas entre rectas. Si no, el camino que usábamos nosotros era el de buscarles la intersección, ¿no? Si me daba infinita, eran coincidentes, si me daba vacío, eran paralelas. Ahora tenemos otra herramienta para ver cómo son dos rectas. Si los vectores directores de las dos son paralelos, les calculo la distancia. Si me da 0, coincidentes. Si me da distinto de 0, paralelas no coincidentes. ¿Qué tú? De nuevo. Ah, bien. Nosotros hasta acá, con lo que conocíamos, si queríamos saber si dos rectas eran coincidentes o dos rectas eran paralelas no coincidentes, ¿qué teníamos que hacer? Mirar los vectores directores y luego calcular la intersección. Ah, ok. ¿No es cierto? Sí, sí. Eso está fantástico, eso se puede seguir haciendo. Podíamos agarrar un punto de una recta y reemplazarlo en la otra y ver si verificaba o no verificaba. Eso también es válido. Y ahora tenés una herramienta más, una adicional a lo que tenías, que es calcularle las distancias a las dos. Si la distancia cuando la calculás entre las dos te da 0, es porque es coincidente. Y si la distancia cuando la calculás te da un número distinto de 0, es porque son paralelas no coincidentes. No hay nada Bien, no hay nada que me tengan que preguntar, no hay nada que me digan, acá falta algo. Si son alabeadas. Estás esperando que le dijera, ahí falta un gráfico. ¿Qué pasa si las rectas son alabeadas? Bueno, ahí se nos terminan las estrategias que veníamos usando, es decir, de lo que traíamos hasta acá, todo nos servían esas dos fórmulas. Con esas dos fórmulas podemos dar respuesta a todo lo que tenemos escrito en la diapositiva.
menos al caso de dos rectas que son alabeadas. Ahí vamos a tener que pensar una estrategia diferente, porque esa no se ajusta a nada de lo que vimos, ¿bien? Así que vamos a ver qué tendremos que hacer, vamos a deducir la fórmula o la expresión para ese caso. Yo tengo entonces dos rectas alabeadas. Ese cubito que ustedes ven ahí, solo está para que ayude visualmente a dar la idea de rectas alabeadas. ¿Por qué digo esto? Porque no hay nada más difícil que dibujar dos rectas alabeadas en un plano. Porque justamente dos rectas alabeadas no están en un mismo plano. Y cuando uno dibuja dos rectas alabeadas, o las dibuja en una hoja, o las dibuja en un pizarrón, o las dibuja en una diapositiva. Todos planos. Entonces, dar la idea de que algo es alabeado cuando lo estás dibujando en un plano es muy complejo, por eso está el cubito este, para que nos ayude a eso. No tiene otra utilidad, ¿de acuerdo? Digo esto porque después alguien va a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué hago con ese cubo? ¿Calculo un volumen? No, está ahí para ayudarnos a creernos de que son dos rectas alabeadas. Entonces, como la recta R2 está en el plano indicado por la tapa de mi caja, y la recta R1 está en el plano indicado por la base, y tienen distintas direcciones, son alabeadas. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Me creen que son alabeadas? Sí. No les No queda sé. otra. El cubo. Nada más que No. por el cubo. Bien, hagan un acto de fe y créanme que son rectas alabeadas. Bueno, lo que yo quiero calcular ahora es la distancia, pero con el mismo criterio de hoy, la distancia tiene que ser la menor de la que yo puedo construir. La menor es justamente la que está en esta arista. Y ahora voy a intentar que ustedes entiendan por qué está ahí. Imagínense en cada uno donde está, en su casa, que hay una recta que pasa por el piso de su casa, ¿bien? Y hay una recta que pasa por el techo en una dirección contraria, ¿bien? Hagan este ejercicio, piensen en una recta por el piso y una recta por el techo en una dirección contraria. Son alabeadas, porque están en planos distintos y tienen diferente dirección. ¿Dónde va a estar la distancia, la menor de todas? En el momento exacto, o en el punto exacto, donde las dos rectas se cruzan, ¿lo ven? No se van a intersectar porque son alabeadas, pero hay un instante en el que una recta y la otra pasa una por encima de la otra. Imagínense una autopista donde hay un carril por arriba, otro por abajo. ¿Vieron el momento en el cual se intersectan dos carriles? En ese lugar es donde tengo la menor distancia posible, que sería este momento, acá, en esta arista. ¿Lo ven a eso? Sí. Cuesta un poco, pero esa sería la menor distancia. Ya después, cualquier otro lugar donde yo agarre puntos, ahí serían valores o longitudes más grandes. Pero la más cortita que yo puedo lograr es cuando atrapo ese momento. Bien, ese es el menor y esa va a ser la distancia de mis dos rectas. Necesito encontrar una expresión para encontrar o calcular esa distancia. Bien, ¿qué objetos voy a tomar de mi recta? Primero que nada, sus direcciones. Cada recta tiene un vector director. Esos objetos los necesitamos, así como hoy necesitábamos la normal del plano, y bueno, acá voy a necesitar las direcciones de las dos rectas. Como los vectores son libres, y los puedo poner en cualquier lugar, este vector B2, puedo, si mantengo su dirección, pensarlo ahí abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Por qué lo pongo ahí? Bueno, porque yo necesito una dirección que sea perpendicular a las dos rectas, porque esa es la definición de distancia, en forma perpendicular. Entonces, ¿qué podría hacer con estos dos vectores, sabiendo que tienen... Producto vectorial. Muy bien, perfecto. ¿Podría darme este producto vectorial nulo? No. No, muy No son bien. paralelos. ¿Por qué no? Porque no son paralelos. Porque no están paralelas. Perfecto, muy bien. O sea que estoy tranquilo de que jamás me va a dar nulo porque como son alabeadas no tienen la misma dirección. Excelente. Hago el producto vectorial. Ahí lo tengo. Ese vector que me da la dirección en la que tengo que plantear o medir mi distancia. Vamos bien. Pero este vector no tiene la longitud que necesito. Tengo la dirección. Ahora me tengo que buscar la longitud. ¿Qué puedo hacer? Los puntos. Los puntos, exacto. Con los vectores yo siempre ajusto la dirección. Ahora, el cuánto, eso me lo van a generar los puntos. ¿Bien? Entonces voy a tomar un punto de la recta R1, ¿cuál? Cualquiera, el que vos quieras, el que te guste.
¿bien? Y un punto de la recta R2. Yo estratégicamente los ubiqué ahí, para que el vector que voy a armar ahora, el P1, P2, parta del mismo lugar que los demás. Pero lo puse acá porque como los vectores son libres, me conviene ahí. Pero lo que quiero dejarles en claro es que si el punto P1, en lugar de ponerlo acá, lo ponía acá, y construía el vector, después el vector, ¿qué podía hacerlo? Trasladarlo de la misma manera que trasladé el vector 2. Es porque estoy suponiendo que acá, ¿a quién tengo en este lugar? ¿Quién está ubicado acá aunque no lo representé? El origen. El origen de coordenadas, exacto. ¿Se acuerdan en el ejercicio 1 que yo les había subido la vez pasada al campus? Que les dije, les acomodo el cubito en el origen de coordenadas para que les sea más fácil. Yo lo puedo poner donde quiero el origen de coordenadas. Por eso estoy ubicando todos los vectores partiendo de este lugar. Bien, como son libres los vectores, los pongo donde quiero. Pero si P1 está más lejos a la izquierda o está a 2 kilómetros a la izquierda, una vez que armé el vector, me lo traigo acá y funciona lo mismo. Igual que este punto que está aquí, lo llevo más allá y el vector me va a funcionar de la misma manera. ¿Qué hago con ese vector violeta? ¿Para qué lo puse? Para calcular, no, la proyección no. Sí, la proyección sí, claro, porque ¿qué me va a dar la proyección del violeta sobre el azul? Un vector, pero acordate que tal vez no se ve en tu gráfico, porque bueno, esto es una imagen media extraña, pero esta intersección es ortogonal, chicos, ¿eh? Mi cabeza no daba los cálculos. Claro, es ortogonal, porque vos acordate cómo lo fabricamos este vector, siendo perpendicular al negro, ¿y el negro quién es? Es la dirección de la recta roja. Si este vector azul es perpendicular al negrito, es perpendicular a la recta. Entonces, esta proyección ortogonal de este vector violeta, o de uno que yo podría hacer con un punto a 2 kilómetros, cuando yo haga la proyección va a caer exactamente siempre en el mismo lugar, que es exactamente en la distancia que yo necesito. Ahí. Sí, se ve chiquito, pero se ve. Pero se ve, perfecto. Ahí está entonces mi vector proyección. Este es el vector cuya longitud me coincide con la distancia. ¿Cómo lo fabricamos? Proyectando. ¿Qué proyectamos? Un vector formado por dos puntos, uno de cada recta, ¿sobre quién? Sobre el resultado del producto vectorial de las direcciones de mis rectas. Ahí quedó mejor cuando lo dijiste recién. Ahí lo entendí mejor. Ahí está, muy bien. Y no solamente lo digo, ahora lo voy a escribir. Mirá, ahí está. La distancia es la norma de la proyección. ¿De qué cosa? De un vector. Otra vez, ¿con qué lo construí? Con dos puntos, uno de cada recta. ¿Y sobre quién lo proyecté? Sobre el producto vectorial de B1, B2. ¿Para qué hiciste este producto vectorial? Para encontrar una dirección que sea perpendicular ¿a quién? A las dos rectas, porque eso es una distancia. Es siempre perpendicular a los dos objetos. Esto me garantiza la perpendicularidad, y esto que me garantiza la sombra que mida exactamente lo que yo necesito. Entonces cada uno de estos dos vectores cumple un rol diferente. Y entre los dos me construyen la distancia. Ahora, en lugar de usar la norma de la proyección, ¿qué otra cosa podíamos usar? Que da igual. El valor absoluto de la componente. Muy bien, el valor absoluto de la componente. Excelente, bien. Y esto era el producto escalar de los dos vectores, el que tengo arriba y el que estoy proyectando, dividido la norma del vector que está aquí abajo. Acá, cuidado, hay que pensar todo esto como un único vector, y todo esto como un único vector para que se vea mejor, ¿no? O sea, es el producto escalar de estos dos, dividido la norma de aquel sobre el cual estoy proyectando. ¿Sí? Ahora, si miramos atentamente, ¿qué producto me quedó en el numerador? Ese es un triple producto, no es el volumen. Exacto, exacto, es la misma expresión, es un producto mixto, exactamente. O sea que en la distancia entre rectas alabeadas, lo que me queda en el numerador es el producto mixto. La distancia de un punto a una recta, el producto vectorial. Y la distancia de un punto a un plano, el producto escalar. O sea, en distancia, en los numeradores aparecen todos los productos que vimos. ¿Sí? Si yo agarro esta recta roja y la empiezo a bajar, a bajar, a bajar, otra vez esta distancia se empieza a achicar. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y si yo lo llevo al extremo, donde la distancia es 0, ¿qué pasa con la recta R2 y R1? Son secantes. Muy bien. Así que acá también
la fórmula de distancia la puedo aplicar tanto si las rectas son alabeadas como si son secantes, bien, de hecho las puedo utilizar a la distancia para distinguir alabeadas de secantes. Antes, ¿qué hacíamos? Buscábamos la intersección, ¿no es cierto? O sea, si los vectores directores no son paralelos, teníamos dos posibilidades, secantes o alabeadas. ¿Qué hacíamos para distinguir una de otra? Calculábamos la intersección. Bueno, ahora, si quiero, tengo una herramienta nueva, y en lugar de calcular la intersección, les calculo la distancia. Si la distancia me da 0, es porque son secantes. Si la distancia no me da 0, es porque son alabeadas. ¿Qué pasaría si aquí abajo me da el vector nulo? Son paralelas. Ajá, y entonces... Pero si el producto cruz ese no tendría que ser distinto de 0, porque si no sería coplanar el... Bien, y entonces, ¿qué pasó? Si yo como alumno estoy resolviendo y me encuentro acá abajo con el vector nulo. No son alabeadas. ¿Por qué llegué a eso? Claro, llegué porque estoy Serían paralelas, no usando... son alabeadas. Exacto, entonces lo que estoy haciendo está mal. Es decir, si yo empiezo a resolver y en algún momento me encuentro con que acá abajo me quedó el vector nulo, es porque agarré cualquier cosa. Es decir, estoy usando una expresión que era para rectas alabeadas y yo ni siquiera me tomé el trabajo de corroborar que esta expresión es correcta para las dos rectas que tengo. Entonces no es que me dan dos rectas y aplico cualquier fórmula. Lo primero que tengo que hacer cuando me den dos rectas es mirar qué cosa. La posición. Los vectores directores, con eso me alcanza. Si los vectores directores son paralelos, la estrategia que tengo que utilizar es la que vimos hace un rato. Si los vectores directores no son paralelos, recién ahí voy a plantear la fórmula de distancia entre rectas alabeadas. Y ahí me podrá dar 0 si es que son secantes, o distinto de 0 si son alabeadas. Pero nunca salgan a usar cualquier fórmula sin antes haber corroborado lo que está pasando. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Sí. Bien, y lo mismo con respecto al otro método. Yo esto de tomar un punto de una recta, construirme un vector y calcular la distancia entre punto y una recta, la tengo que hacer si son paralelas. Si yo no me fijé si eran paralelas, no puedo aplicarle esta misma analogía a la alabeada. Así que cuidado, porque para rectas tenemos distintos caminos según cómo se comporten las direcciones de esas rectas. Primero analizo y después elijo el camino que voy a seguir. Entonces, para cerrar, la distancia entre dos rectas alabeadas, o como mucho también me serviría para secantes, está dada por esta expresión. Agarré el ejercicio 16 de la guía. Este está en la guía de actividad que tienen ustedes, es el punto 16. Me dan dos rectas, R y L, y me pide que yo estudie la posición relativa entre ellas y que calcule la distancia entre las dos rectas. ¿Bien? Entonces, primero y principal, ¿cómo me dieron esas dos rectas? ¿Cómo están expresadas esas dos rectas? Paramétricamente. No, ojalá. Me perdí. Ajá, bien, esa era la idea. La idea era perderlos. Mi intención era esa, lo estoy logrando. A ver, Cuánta maldad. qué mala, qué mala. Miren esta ecuación que tengo arriba. Miren solita. ¿Qué es? Es la ecuación de qué objeto. Plano, te estoy De diciendo. un plano, muy bien. Miren la ecuación que tengo acá abajo, es otro plano. O sea, me dieron la recta como la intersección de dos planos. ¿Y estoy seguro que eso va a ser una recta esa intersección? Sí. ¿Por qué? ¿Qué puedo decir? Me falta la componente en X de la normal, del plano que tengo abajo. Entonces, claramente, el vector normal del plano que está abajo va a ser 0, 1, 3, y el de arriba 1, menos 1, 1. Entonces, estos dos planos no son paralelos. Si no son paralelos, son secantes, se cortan. ¿Y dónde se cortan dos planos secantes? Siempre formando una recta. Lo mismo pasa en la recta L. Fíjense en que falta la componente en X del vector de abajo. Así que ahí tengo 0, 1, 3. Y arriba 1, 1, 0. Claramente no son paralelos. Otra vez, son dos secantes, se cortan en una recta. Siempre es factible que me den las ecuaciones o de forma paramétrica, vectorial, como nos encanta, porque todos ahí somos felices, tenemos el vector director simplemente con mirar un poco la ecuación, pero también puede pasar de que nos la den de esta manera, donde nada es visible. Ahí no veo el vector director de la recta y tampoco veo
a simple vista el punto de paso, por ejemplo, en la L. En la R sí puedo ver el punto de paso. ¿Quién me dice cuál es el punto de paso en la recta R? El origen de coordenadas. Muy bien, porque esos dos planos, fíjense que pasan por el origen. Si los dos planos pasan por el origen, la intersección tiene que ser una recta que también pase por el origen. Ahí sí podríamos decir que vemos un punto. Pero en la recta L de al lado, no es tan fácil verlo. ¿Bien? No sería tan fácil. Ahí hay que trabajarlas un poquito más. Así que vamos a tener que parametrizarlas. Esto yo se los enseñé a hacer la semana pasada. Trabajamos cómo parametrizar. Había que gaussiar, había que escalonar y empezar a parametrizar. Acá la maldad fue limitada, controlada, porque ya está reducida la segunda ecuación. Ya me sacaron el primer término, así que me ahorro el gausseo. Ya podemos empezar a parametrizarla directamente. Si miramos bien, en este primer sistemita, ¿a quién me conviene pasar para el segundo miembro? A Z, ¿ven? Porque ya tengo ahí, en las dos ecuaciones aparece Z, me queda súper cómoda pasarlo para el segundo miembro. También podríamos pasar Y, ¿de acuerdo? Pero me conviene Z si evito las fracciones. A mí que no me gusta lidiar con fracciones, yo voy a despejar Z en el primer parámetro. Entonces, siempre que vamos a parametrizar, vamos a comenzar por la ecuación que está reducida. Arrancamos de ahí. Entonces, vamos con la recta R. Y vamos a intentar escribirla en forma paramétrica, porque es la forma más fácil de poder ver los vectores y de poder ver los puntos. Entonces, tomo la ecuación 2 del sistemita inicial. ¿Y qué voy a despejar? Y en función de Z. Ahí lo tengo despejado. ¿Qué tengo que hacer con esa expresión ahora? Muy bien. La llevo ahora a la ecuación 1. Bien. Donde está Y, pongo menos 3Z. Me quedaría más, pero si lo escribo en el segundo miembro, ya sumado al 1 que tengo al costadito, sería un 4, ¿no es cierto? Menos 4, ¿estamos de acuerdo con eso? Me quedaría menos 4Z. Ahí está. Bien. Y Z aquí es el que puede tomar cualquier número real. Es el parámetro. Bien. Entonces, ¿X cuánto valdría? Bueno, X valdría menos 4 lambda más 0. ¿Y cuánto valdría? Menos 3 lambda más 0. Y Z es el parámetro. Así que Z es lambda más 0. Ahí me quedó entonces un punto de paso y me quedaron las componentes del vector director. Lo mismo que hice con la recta R, tengo que hacer ahora con la recta L. La vamos a parametrizar. Bien. Tomo la ecuación de abajo, porque ya está reducida o escalonada, y podemos despejar entonces de ahí otra vez Z. Me queda Y igual a menos 3Z más 2. ¿Qué hago con esto? Lo reemplazas en arriba. Muy bien, lo llevo a la primera ecuación del otro planito, resuelvo y despejo. Finalmente entonces, ¿quién es el parámetro? Otra vez, mi parámetro es Z, que puede tomar cualquier número real. Y yo al parámetro lo llamé efectivamente T. Este es el que yo he llamado. Muy bien. Y me quedaría entonces menos 3T más 2 para Y, 3T menos 1 para X, y bueno, T más nada, más 0 para Z. ¿Cuánto valdría el vector director de esta recta L? 3 menos 3, 1. Muy bien. ¿Y un punto de paso a esta recta L? Muy bien. Eso fíjense en que mirando a las ecuaciones del plano no las podría haber sacado. O sea, no son cosas que uno puede ver cuando me dan la recta de esta manera. Si me dan la recta dada por dos planos, hay que resolver, gaussiar y parametrizar. Ahora sí, ya tengo las dos rectas en forma paramétrica. Si yo quiero estudiar las posiciones relativas, ¿qué voy a mirar de esas dos rectas? Los directores. Muy bien. El vector director de la recta R1 es 4, 3 menos 1. Le cambié el signo para lidiar con menos negativo. Y el vector director de la L, como bien dijeron ustedes recién, es 3 menos 3, 1. ¿Cómo son esos dos vectores? ¿Son paralelos o no? No. Es decir, no existe ningún número que multiplicado por el primero me dé el segundo. Los dos vectores no son paralelos. Entonces, ¿qué posibilidades me quedan para mis rectas? Alabeadas o secantes. Perfecto. Solamente esas dos condiciones. Con respecto al tema de distancia, ¿cómo serían las distancias si las rectas fueran secantes? 0. 0. ¿Cómo sería la distancia si fueran alabeadas? Mayor a 0.
Muy bien, perfecto. Con respecto a la intersección, ¿cómo sería la intersección si fueran secantes? Un punto. Bien, creo que dijeron eso. ¿Y si fueran alabeadas, cómo sería la intersección? Sí. Vacía. Acá podríamos usar cualquiera de los dos caminos, intersección o distancia, para distinguir una de otra. Pero mirando lo que me están pidiendo en el punto B, ¿qué me convendría hacer? ¿Buscar la intersección o calcular la distancia? A la distancia. Claro, si esto es un examen, yo tengo que ahorrar tiempo. Cada paso que dé me tiene que estar sirviendo, si es posible, para el paso que viene. Entonces, claro que puedo calcular la intersección y sacar de ahí la conclusión del punto A, pero calculemos la distancia, que me lo están pidiendo en el B, y me sirve de la misma manera. Entonces vamos por distancia. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿La de rectas paralelas o la de rectas alabeadas? Alabeadas. Obviamente. Muy bien. Entonces vamos a usar la de rectas alabeadas. Ahí les dejé escrito lo que habíamos hablado recién para que les quede en la diapositiva, y vamos con la fórmula última que planteamos recién. ¿Qué objetos necesito para reemplazar en esa fórmula? Un punto de R y un punto de P. Muy bien. Bueno, me dicen De L, perdón. bien, un punto de cada una de las rectas. Correcto. Bien, lo están ahí escritos. El 0, 0, 0 sería uno genial porque es fácil, y el menos 1, 2, 0. Así que con esos dos puntos me armo el vector P1, P2. ¿Bien? Que me quedaría las mismas componentes, solo con el signo contrario. ¿Bien? Si armo el P2, P1 sirve de la misma manera, dijimos, no me va a cambiar absolutamente nada el procedimiento. Y ahora hay que reemplazar todo esto en la fórmula, ¿bien? Me quedaría el menos 1, 2, 0, el vectorial entre los dos vectores directores, y lo mismo en el denominador. 0, menos 7, menos 21, profe. A ver, 0, menos 7, menos 21. ¿Alguien más puede corroborar ese? Sí, da eso. Por ahora verifíquenme también si ese 0 menos 7 menos 21 por el menos 1, 2, 0 les da menos 14 como me dio a mí. A ver. Sí, menos 14. Vamos todavía, muy bien. Y ya que está, la norma del 0 menos 7 menos 21, ¿te da 490? Sí. Muy bien. Bueno, ¿listo? Ya quedamos entonces todo verificado. Como va el valor absoluto, por suerte, me quedaría entonces que la distancia entre estas dos rectas es 14 sobre 490. Esto es lo que me estaban pidiendo con respecto al punto B. Ahora, con respecto al punto A, ¿qué me interesa de este número en sí? Para dar ¿Qué respuesta. distinto de 0? Muy bien, excelente. Esto es distinto de 0. Entonces ya puedo decir cuál es la posición relativa entre estas dos rectas. ¿Cómo son R y L? Alabeadas. Alabeadas. Muy bien. Las rectas R y L son alabeadas, lo que tendría que responder para el punto 1, y para el punto 1, para el punto A, y para el punto B, la distancia que ya está expresada allí. Y ahí completamos entonces los dos puntos solo con un único procedimiento, que es el del cálculo de la distancia. Si me pide posición relativa, profe, y yo le doy la respuesta esta, que como la distancia es esa, son alabeadas, ¿está bien? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Hay alguna otra recta que tenga diferente dirección, otra posición, ¿no? Que tenga diferente dirección y distancia distinta de 0? ¿Hay alguna posibilidad? Ninguna, no hay ninguna otra. Ahora, si yo solamente calculé la distancia y no digo nada con respecto a los vectores directores, ahí estoy incompleto, porque las rectas paralelas también tienen distancia distinta de 0. ¿Bien? Acá siempre hay que jugar primero con la dirección de los vectores directores y luego complementar o con la intersección, o ahora, con esto que aprendimos nuevo, con la distancia. Pero son ambas cosas y a la par. Dirección es lo primero que analizo, y luego distancia o intersección. Eso lo pueden elegir según ustedes prefieran. Y ahora Silvana va a trabajar, dejo de compartir con ustedes, un problema que estuvo ahí preparando o pensando. ¿Con maldad o sin maldad? Con maldad. Yo le pedí con mucha maldad. A ver, esperemos que hayas cumplido mis expectativas, Silvana. No, profe, es viernes, no, con maldad no. No, les prometamos que no. Hoy, la verdad que hicimos súper rápido. Yo, ¿viste? Profe, dime. ¿Puedo mostrar un segundo? Traté de armar unas rectas alabeadas sin que ojera. ¿Puedo ver si Dale. que me diga si están bien? Dale, me encanta. Compártalo Bueno, más. no me deja compartir. Espere, claro, porque todavía no di para compartir pantalla a todos los participantes. Ahí está, sí, tenía.
Ojo Silvana, ojo con Alan, que nos viene a hacer competencia. Muy lindo. Me costó. Ahí está bien, digamos. Bien, está genial, porque tenés la recta roja, que está contenida en el plano, que está ahí abajo, y claramente la otra recta, la que está arriba suspendida, no es paralela y tampoco está en el mismo plano. Muy bien, está excelente, una recta labiada. Y como auxiliar usaste una perpendicular al plano, eso funciona muy bien. Sí, porque la función distancia que tiene acá me la da numéricamente, pero no me demostraba la recta, entonces tiré una perpendicular entre la recta y entre el punto y el espacio. Y el plano. Y ese punto E es móvil, ¿no es cierto? O sea, si vos lo deslizás, podrías lograr que sea secante o podrías estirarlo para arriba y te queda labiada. En teoría sí, pero no mueve la recta el punto ese, no sé por qué. No puedo hacer que mueva la recta. Puede ser, bueno, ahí para que el punto te permita moverlo, vos tenés que construir al punto antes que a la recta. ¿Se entiende? O sea, construir la recta a partir del punto. O sea, construir con ese punto y un director. Bien, entonces ahí, claro, ahí lo atrapás. Ahí lo atrapás y lo estás obligando a que la recta sea paralela al vector, pero quien manda es el punto de paso. Vos seguramente habrás construido el vector y la recta la ataste al vector. Sí. Ahí está el problema. Yo construí primero un vector, después hice una recta con el vector y le metí el punto a mano. Claro, no. Ahí yo lo que te sugiero que hagas después es, el vector está muy bien, el punto lo pones sobre la recta, entonces eso hace que el punto sea móvil, y después lo que vas a decir es, paralela al vector que pasa por este punto. Entonces cuando muevas el punto, la recta sube y baja. Listo. Genial. ¿Sí? Muy bien, ¿eh? Entonces, nos dan 3 planos que están todos en función de un parámetro h. Y nos piden determinar el valor de h, si existe, para que los planos se corten en un solo punto, o determinar el valor de h para que no tengan ningún punto en común. Entonces, una forma de pensarlo a esto es pensarlo como ecuaciones. Me parece que es la forma más rápida, más práctica de resolver este ejercicio. Y es pensar cada plano como ecuaciones. Entonces, si lo pensamos como ecuaciones, lo que tenemos básicamente es un sistema de 3 ecuaciones, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Cómo que se cortan en un solo punto 3 planos? Y pensá las paredes de tu habitación. Las 2 paredes y el techo, las 2 paredes y el piso. ¿Dónde se cortan los 3? Sí, en el vértice, pero porque no hay infinito, porque los planos no se cortarían formando una recta. 2. O 3 también. Si los tenés, 3 se podrían cortar formando una recta si vos pensás en las hojas del libro. También. Pero un plano tiene esquina, o sea, si tiene... No, pero pensá... Claro, pero, profe, 3 planos serían X, Y, Z de un eje coordenado y se cortan en el 0, 0, 0. Por ejemplo, eso es lo que le decía, la esquina de la habitación. O sea, el plano XY, el plano YZ y el plano XZ se cortan todos en el 0, 0, 0, en el origen. Ahora, si yo tengo un libro, por ejemplo, un cuaderno, y ahí sí, puedo pensar que tengo 3 hojas, no sé si se me ve. Sí, se ve. Ahí sí, si yo me fijo, se cruzan en la recta del lomo, digamos, ¿sí? En este caso es distinto. Sí, pero en el caso de los planos, por ejemplo, los planos XY, Z y XZ se cortan en puntos. No está la opción de que se corten en infinitos puntos, ¿sí? Pero no me lo pregunta, pero podría pasar. Si el sistema me da, por ejemplo, compatible indeterminado, significa que eso va a tener infinitas soluciones. Y ahí estaríamos en el caso, justamente, de o que bien se corten en infinitos puntos, porque se cortan se encuentran todos en una recta, o que se corten en infinitos puntos porque los 3 son el mismo plano. ¿Sí? Ok. Eso podría ser otra opción también, que estén escritos de forma distinta, pero que todos sean el mismo plano. Entonces lo que tenemos que analizar es qué es lo que estaría pasando en cada caso. Entonces vamos a hacer el análisis y vamos a pensar un poco qué es lo que está pasando. Y que no se corte en ningún punto, ¿qué sería? ¿Qué caso sería? Geométricamente hablando. Todos paralelos. Que sean todos paralelos, exactamente. Paralelos no coincidentes. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de cada plano. H por X más Y más Z igual a 1. X más HY más Z igual 1. Y X más Y más H por Z igual a 1. Eso me da lugar al sistema
H1, 1, 1, 1, H1, 1, 1, 1, H1. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cuidado, H es un parámetro, no es la incógnita. Si serían los puntos X, Y y Z donde se cortan los planos, o no. O sea, puede dar vacío eso como solución. Acá les doy un consejo. Cuando tienen este sistema, así como está escalonado, o sea, ven la H que aparece en la diagonal principal, les conviene, porque si no van a tener cuando escalonan de hacer fila 3 por H menos fila 1, y para no multiplicar por el parámetro, que eso puede dar lugar a algún problemita, les recomiendo fuertemente intercambiar la ecuación 3 con la 1, y que el pivot acá sí sea un 1. Entonces me queda 1, 1, H1, la del medio la dejo donde está, 1, H1, 1. Estos sí van a escalonar. Si no, la forma más fácil, H1, 1, 1. La forma más fácil, que no es escalonar, ¿cuál es? Para ver si el sistema, para ver cómo se comporta el sistema, previsualizar cómo se comporta el sistema. Este o este, cualquiera de los dos. Ver si uno es múltiplo de otra. Sí, no, pero volviendo, fila 1, es fila 1, que se pone de acá, intercambio. Antes, como para ver el valor del parámetro H, ¿Con determinantes? Exacto, ¿sí? Porque acuérdense que el tema de este sistema, la compatibilidad, va a determinar el comportamiento de los planos, ¿sí? La compatibilidad de este sistema me va a decir cómo se van a comportar los planos. Entonces lo que me interesa es la compatibilidad o incompatibilidad. O si es compatible determinado. Puede ser cualquiera de las tres cosas. Pero lo primero que me conviene analizar es ver si el sistema es compatible determinado. Cuando sea compatible determinado, ¿qué voy a estar? En el caso de que se cortan en un solo punto. ¿Sí? Entonces lo que me interesa es ver cuándo es compatible determinado. Entonces lo que voy a calcular es, acuérdense, si determinante de, llamemos que esta es la matriz, llamémosla A, si determinante de A es distinto del 0, ¿sí? Solo si el sistema es un sistema compatible determinado. Entonces voy a analizar el determinante. ¿Por qué? Porque escalonar con parámetros se puede complicar. Entonces, trabajemos con determinantes. Si no, si quieren trabajar con escalonamiento, hagan esto antes. ¿Sí? Inviertan, cambien de lugar, porque les va a resultar más fácil de escalonar. Solo porque es cuadrada, ¿no? Porque si tuviera una columna más, ya... Si tuviera una columna más, una columna menos, ya no. Claro, una fila. Por ejemplo, fueran 2 planos, si tengo que analizar, no me queda otra. Ahí sí que trabajar. Sí. Pero en este caso puedo hacerlo, porque son 3. Así que estoy genial. Entonces calculamos el determinante, que se puede hacer, siempre que se pueda usar determinante para empezar el ejercicio lo hacemos. 1, 1H, 1H1, H1, 1, o de la otra, es el mismo. Y esto me queda 1 por H menos 1, menos 1 por 1 menos H, más H por 1 menos H cuadrado, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Desarrollé por fila 1. Perdóname, Silvana, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Las que quieras, sí. Vos recién cambiaste la fila 3 por la 1 para hacerlo por... Les dije, cambiamos fila 3 por 1 si van a escalonar. No, yo en principio no voy a escalonar. Solamente les dije, si tienen un problema así, porque es clásico esto en los parciales y esas cosas, que les aparezca en la diagonal, así en la diagonal principal H o K o lo que sea. Si lo llegan a escalonar, porque por algún motivo no pueden, no sé, lo que sea, cambien esto, dice acá. No, mi pregunta era la siguiente. Si vos haces por determinante y dejabas como estaba, ¿no te quedaba toda la diagonal principal con las H y te resultaba más fácil para...? Pero no está escalonado, no tengo ceros por fuera. Es lo mismo. Es lo mismo, porque no tengo ceros por fuera. ¡Ojo! No, pero en la anterior, profe, te pregunta, ¿viste que quedan las H en la diagonal principal? Sí. Pero creo que se puede calcular, pero si es numérico, ¿no? Si son todos parámetros. No, se podría calcular igual con el producto de la diagonal principal, pero eso si estuviera triangulada la matriz, o sea, si tuviera todos ceros por fuera. Claro.
Si no es lo mismo. O sea, solo se puede usar tener la diagonal principal y calcular el determinante con los elementos, multiplicando los elementos de la diagonal principal, cuando es una matriz triangular superior o inferior. O sea, cuando tengo todos ceros en este triangulito o todos ceros en este. Si no, tengo que hacer la misma cuenta. Lo único, y eso sí, no vimos todavía propiedades del determinante. Acá no nos va a influir eso, porque podría haber puesto esta o podría haber puesto esta. Lo único que como cambié dos filas de lugar, el verdadero determinante me va a quedar cambiado de signo. Así que, pero como me interesa si es 0 o no es 0, no pasa absolutamente nada. Pero cuando cambio dos filas de lugar, por eso mejor el determinante lo voy a dejar como estaba, así que tenemos... No cambia nada, pero por las dudas vamos a ponerlo como de la original, para que no queden dudas. Para que no haya ningún cosa para discutir, pero va a dar lo mismo. Lo que pasa que cuando H11, 11H, lo saqué directamente de acá. Ahora digo esto, ¿está? ¿Cuál es la diferencia? El determinante, cuando yo cambio de lugar dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Si era positivo, pasa a ser negativo. Pero acá no nos importa, porque lo que me importa es que no sea 0. Y tampoco me importa cuando quiera sacar el parámetro, porque me va a dar lo mismo. Pero por las dudas, dejemos con la original. Esto se los cuento nada más por si ustedes van a escalonar. ¿Sí? Para el determinante, dejo el determinante de la original. ¿Está bien lo que se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? En este caso, como me interesa si vale 0, no cambia, pero... Entonces me queda H por H cuadrado. Fíjate que me va a quedar lo mismo, básicamente. Al menos lo voy a poder pasar para el otro lado porque estoy igualando a 0. Así que es lo mismo. H por H cuadrado menos 1. Menos 1 por 1 menos... perdón, H menos 1. Más 1 por 1 menos H. ¿Sí? Entonces, yo voy a analizar cuándo esto vale 0 o cuándo es distinto de 0. Entonces me quedaría, vamos a trabajar un poquito. Acá tengo menos H, vamos a desarrollarlo. Tengo H por H cuadrado menos 1, después lo desarrollo, acá tengo menos H más 1 menos H. Lamentablemente no se simplifica nada, ¿ven? O sea, no es que se simplifican cosas, tengo que trabajarlo un poquito. Me queda una cúbica, pero no es una cúbica fea, es una cúbica rápida. Yo les digo las raíces. Esto es H cubo, menos H, más 2 menos H, o sea que esto me queda H cubo menos 2H, menos 3H, perdón, más 2. Déjenme verificar por las dudas, H cubo menos 3H más 2. ¿Sí? ¿Ven alguna raíz fácil? La quiero igualar a 0, a ver. ¿Se les ocurre alguna rápida que vean? 1. H igual a 1. Sí, 1. ¿Ven? Porque siempre me fijo en los divisores de este, si no. Entre este y este, pero tengo por telemita de Gauss. No sé si lo vieron alguna vez. Pero lo primero que miro son los divisores de este. Entonces 2, 1. Si miro 2 me queda 2 al cubo 8, menos 6 más 2 no me da 0, pero si miro el 1 sí, ¿no? 1 menos 3 más 2 me da 0. Entonces sé que 1 es raíz. Y menos 2 también. Menos 2 también, sí. Pero vamos, 1 es raíz. ¿Qué hacemos para bajarle el grado? Y hacemos H por 1 por... dividimos, división de polinomio. Sí, o Ruffini, ¿no? O Ruffini, bueno. O Ruffini, sí, lo más rápido Ruffini. Pongo acá el 1, acá me queda 1, una H cubo, 0H, H cubo, H, por si no se acuerdan de Ruffini, 0H cuadrado, menos 3H y 2. Bajo este 1, para los que no se acuerdan de Ruffini, 1 por 1, multiplico, y el resultado lo pongo acá. 1 por 1, 1. Sumo. 1 por 1, el resultado lo pongo acá. Menos 3 más 1, menos 2, multiplico por el 1, el resultado lo pongo acá, me da 0. Por si alguien no se acordaba de Ruffini, de paso, refrescamos la memoria.
O sea que me quedó, hasta ahora, lo puedo escribir a esto de acá como h menos 1 por h cuadrado más 1 menos 2. Eso es lo que quiero igualar a 0. Y este lo puedo sacar H cuadrado más h. Más h, perdón. Y este lo puedo resolver con la ecuación resolvente de la cuadrática, o como quiera, o ya vieron que menos 2 es raíz, vuelvo a usar Ruffini. Entonces me termina quedando que tiene, es 1 es raíz doble al final. Entonces me queda h menos 1 al cuadrado por h más 2. ¿Sí? Después ustedes eso resuélvanlo como es una cuadrática, si por eso no lo hago yo. Entonces, tenemos dos h que me hacen que el determinante valga 0, que son 1 y menos 2. Entonces, ¿qué puedo decir para responder el ítem A? Recuerden que el ítem A lo voy a agrandar un poquito, así se ve mejor, porque a medida que me voy moviendo, esto queda fijo en su tamaño. Entonces, recuerden que el ítem A decía determinar los valores de h para que los planos se corten en un solo punto. Entonces, ¿qué pasa cuando h vale 1 y cuando vale menos 2? En principio no lo sé, pero sí sé que algo no pasa. El sistema no va a ser compatible determinado. Entonces, ¿qué puedo responder para el ítem A? Ya con esta información. Vamos a hablar del CEL. Acá. El sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado ¿cuándo? Cuando h distinto de 1 sea distinto de 1 y distinto de menos 2. Exacto. Entonces, los planos, vamos a poner así. Los planos. O sea, el sistema va a tener una única solución. Esa única solución es donde se cortan los tres planos. Los planos se cortan en un punto, h, pertenece a los reales menos el 1 y el menos. ¿Sí? Esto ya me permitió responder la primera pregunta que tenía, que era ¿cuándo se determina h para que los planos se corten en un solo punto? ¿Sí? No hice absolutamente ninguna visualización geométrica, salvo la intuitiva que decíamos hoy, pensemos que se corten en un punto, es que, por ejemplo, una esquina, una cosa así, pero no tuve que hacer ningún dibujo para resolver esto. Solamente entendiendo que esas ecuaciones son las ecuaciones del plano, y que cuando esas ecuaciones, cuando me den un sistema que sea compatible determinado, es porque tiene una única solución, y esa única solución es el punto de corte. ¿Sí? Entonces, para cualquier valor de los reales que no sean 1 y menos 2, los planos se van a cortar en un punto. Es lo más probable que tres planos se corten en un solo punto, en un único punto. Es más difícil, o sea, cualquier configuración aleatoria va a generar que se corte en un punto. Es muy difícil que los planos estén como un librito, como las hojas de un libro. Es más probable que... ¿Cómo? Como un as. Es más claro. complicado. Es más difícil. Lo más probable es que se corten en un punto. Tres planos al azar que agarren. O sea, porque si no tendrían que estar como un as, como dijo el compañero, como las hojas de un libro, o tendrían que ser paralelos los tres. Entonces, es más probable una configuración aleatoria, es el caso más común. Por eso, de todos los valores de h posibles, me dio dos que me dan una configuración que ahora vamos a ver cuál sería, y el resto de los reales me da planos que se cortan en el punto. ¿Y si el sistema me daba compatible indeterminado? En ese caso, sí. Ahí en ese caso, que ahora vamos a ver qué pasa en el ítem B, o no. En ese caso particular significaría o que bien, los planos son el mismo, o que estamos en el caso del librito. ¿Sí? Yo digo el librito porque me parece fácil de visualizar. Las hojas de un libro son los planos. Se cortan se intersectan, ok. Claro. Entonces se cortan en una recta, el librito, o son todos el mismo plano. Y si me da incompatible, es que estamos ante planos que son paralelos. ¿Sí? Entonces, ítem A ya está respondido. Para el ítem B vamos a tener que ir a analizar los valores de h que me dieron, que puede pasar cualquiera de estas cosas que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando h es igual a 1. Voy a escribir el sistema, o la matriz ampliada directamente del sistema, más rápido. Para h igual a 1 me queda el primer plano 1, 1, 1, 1, o sea,
X más Y más Z igual 1. El segundo, 1, 1, 1, 1. Y el tercero, 1, 1, corrido ese 1. 1, 1, 1. ¿Qué caso es? O sea, esta Compatible indeterminado. es compatible indeterminado. Y además de ser compatible indeterminado, ¿pueden barajar una respuesta? Los tres son el mismo plano. Exactamente, ¿sí? Es un sistema compatible indeterminado y me sobrevive una sola ecuación, porque los tres son el mismo plano. ¿Sí? Los tres representan el mismo plano. Entonces, este no me sirve para responder el ítem B, pero sí me puedo sacar un análisis. En este caso, se corta en infinitos puntos, por eso me dio un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? O sea que esto no responde lo que me pide. Todavía no respondí lo que me pide, que es los puntos, los valores de H para que no tengan ningún punto en común. Entonces vamos a ver qué pasa cuando H vale menos 2. Puedo usar la primera acá, no hay problema, porque yo eso, lo primero que les dije era solamente por si van a escalonar con parámetros. Menos 2, 1, 1. Y otro 1. 1, 1, menos 2, perdón, 1 menos 2. Menos 2, 1, 1. 1, 1, menos 2, 1. Copio la primera. Menos 2, 1, 1, 1. Fila 2, dos veces, más fila 1, y me queda acá el 0. ¿Sí? 2 por 1, menos 2, 0. 2 por menos 2, menos 4. Más 1, menos 3. 2 por 1, 2, más 1, 3, 2 por 1, 2, más 1, 3. Lo mismo, ¿no? 2 fila 3 más fila 1. 0. 2 por 1, 2, más 1, 3. 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Y acá me queda 3 también. Ya estoy viendo algo, ¿no? Fila 2 y fila 3 por menos, fila 2 por menos 1, fila 3. Claro. Pero fíjense algo. Esta primera parte de la ecuación es la misma, pero esta, o sea, está invertida, digamos. Son opuestas estas ecuaciones, para decirlo, estos miembros de las ecuaciones. Y estos son iguales, o sea que ya podemos ir anticipando lo que nos va a dar este sistema, ¿no? Sí, determinado. Es incompatible. No, incompatible. Eso. Sí, sí, incompatible. Sí, entendí. Entonces hago la fila 3 más la fila 2, 0, 0, 0, 6. ¿Sí? O sea que este sistema es un sistema incompatible. Y si el sistema es incompatible, ¿qué significa que un sistema es incompatible? No tiene ninguna solución, no hay puntos en común. O sea que, ¿qué estoy respondiendo? Ahí estás respondiendo la B. Estoy respondiendo la B. ¿Sí? O sea, no tiene ningún punto en común. Entonces la respuesta, cuando H es igual a menos 2, los planos, ¿sí? Cuando H es igual a menos 2, los planos no tienen ningún punto en común. Y en cualquier otro punto se cortan. Y en cualquier otro punto se cortan, o sea, a ver, en uno en particular, cuando H vale 1, cualquier otro punto, cualquier otro parámetro de H, ¿no? Cuando H vale 1, se corta en infinitos puntos, porque son el mismo plano. Pero cualquier otro valor real de H hace que se encuentre en un único punto. ¿Sí? Salvo el único problema lo tengo cuando H vale menos 2. ¿Sí? En este caso van a ser paralelos, pero no coincidentes. O sea, no se van a cortar. No se van a cortar. ¿Y por qué en el 1 es distinto del menos 2? Porque en uno lo que me queda es que son todos el mismo plano. Sí, no, me había olvidado esa parte, sí. Ahí. O sea, se me anulan las otras ecuaciones. ¿Sí? Claro. Me anulan las otras ecuaciones y me queda que son todos el mismo plano. Mientras que en menos 2, lo que me da es un sistema incompatible. Es un sistema incompatible. No me da que... A ver, no, paralelos no coincidentes no necesariamente, chicos. Acá por lo que veo no son paralelos, de hecho. A ver, pensemos otro caso. Paralelos no coincidentes hay una posibilidad de que no se corte de ningún punto, pero hay otra de que tres planos no se corten de ningún punto.
Que no Eso es sean paralelos. que los tres planos no se corten en el mismo punto los tres. O en ningún punto, profe. Por ejemplo, pues yo hice paralelos, pero estos no son paralelos, así que no necesariamente. Hoy les di ejemplo de que sean paralelos. Pero, por ejemplo, si yo tengo no me alcanzan las partes de y mi tableta, Sí. no se van a cortar no se con ve. un punto único los tres. Porque yo pongo dos planos paralelos, por ejemplo, y uno perpendicular a ambos. ¿Sí? Si pongo dos planos paralelos y uno que sea perpendicular a ambos, tampoco se van a poder cortar en un único punto. Entonces, en este caso no son paralelos entre sí los tres planos, ¿sí? Porque si me fijo en las normales, me queda la normal del plano 1 de pi1 es menos 2, 1, 1. La normal de pi2 es 1, menos 2, 1. Y o sea, no son paralelos entre sí. O sea, no son paralelos. Habría que graficarlos tal vez en GeoGebra y ver cómo son, pero no se cortan entre sí. O sea, no tienen un punto único en común entre ellos. ¿Entiende lo que digo? Un caso fácil de ver de tres planos que no se van a cortar en un único punto es que sean paralelos. Pero bueno, esta es otra posibilidad. ¿Se entendió? Si quieren los graficamos en GeoGebra. Si podemos los podemos Sí, graficar. pero el B dice que no tengan ningún punto en común. Que los tres no tengan ningún punto en común. Si... Ningún punto compartido por los tres. Ah, compartido por los tres, listo. Claro, ningún punto que compartan los tres. O sea, que el sistema sea incompatible. No importa cómo es la gráfica del problema, porque va más allá, es lo que te decía. No importa la gráfica, no importa visualizar el plano. Con resolver el sistema ya encontramos los valores para que no tengan un punto en común. Después, ¿cómo puede ser esa configuración? Pueden ser paralelos, puede ser que dos miren para el mismo lado y otro para otro. Pero lo cierto es que si esto me da que con h igual a menos 2 el sistema es incompatible, entonces claramente no tienen ningún punto en común los tres planos. O sea, pueden que dos de ellos tengan, simultáneamente no tienen un punto en común. Dos de ellos pueden tener un punto en común. ¿Sí? A menos que los tres sean paralelos, que no tengan ninguno tenga un punto en común, dos de ellos probablemente tengan. Lo que no va a haber es una esquina, digamos. ¿Sí? No va a haber una esquina donde se encuentren los tres. ¿Se entendió más o menos la idea? Después, si quieren, lo pueden graficar, o vemos de graficarlo ahora, pero la idea sería esa, básicamente. Vos que tenías el GeoGebra ahí abierto, podés chusmear a ver cómo quedan. Sí, estoy pidiendo las ecuaciones del plano. Ponelas, te quedarían las ecuaciones en el ítem B, te queda menos 2x más y más z igual 1, x menos 2y más z igual 1, y x más y menos 2z igual 1. Perdón, estoy muy resfriada, no es coronavirus, es alergia. Pero, así que, fíjense, si ya que tenés el GeoGebra abierto y estás haciéndolo, por ahí lo podemos mostrar. Yo dejo de compartir, ¿les parece? No es irreversible, por suerte. Lo que pasa es que GeoGebra no me toma la ecuación esa del plano para meterlo. Para graficar un plano, GeoGebra no me pide la ecuación, me pide dos rectas o puntos pertenecientes al plano. Y 2 puntos, con 2 puntos no te alcanza. Perdón, No, Sí, con 3 puntos, Perdón. con dos rectas. Sí pueden introducir la ecuación del plano, ponen menos 2x más y más z igual a 1, enter, y les grafica el plano. Yo creo que sí también. Sí, pero... sí. Ah, ok, pues Sí, yo sí. estaba poniendo la fórmula del plano. Así chusmeamos a ver cómo son. No, claro, menos 2x más y más z igual a 1 y pin sale. X Yo lo, menos 2. lo tengo cerrado acá, lamentablemente. X menos Ahí lo copié, profe, ¿eh? ¿Listo? Vale. Gracias. No hay nada más fácil que graficar planos en GeoGebra. En entrada Eso. ponen la ecuación como está. Lindo dibujo. ¡Apa! Queremos ver. A ver cómo son. Ahí, uy, para ver acá. Ahí. Y anda a curva de intersección y marcas los planos. Y Claro, mira ese triangulito. Claro. Ese triangulito Claro. impide que se corten en un punto. Claro. Sí, pero Ahí- no, se cortan estos dos en un punto. Este corta Claro, algo el mal. de a dos No, claro, en un punto ninguno, porque como son de a dos, los cortes van a ser rectas, pero simultáneos no hay nada.
O sea, son como... Ah, está bien, porque ahora H tomó -2, perdón. Está bien, con H -2, listo, estaba equivocado. Ese triangulito es el que se impide que se junten. Claro. Ocultate los ejes, creo que se va a ver mejor. Si ocultás los ejes y si ocultás el plano, ahí, y el plano ese gris también que estorba un poco ahí se va a ver mejor el huequito que queda. Ahí. El huequito ese es el que está. ¿Ves? No hay intersección simultánea. Entonces por eso no tiene, es vacío el conjunto solución. Tenga menos pulso que un... Vos querés que uno de los tres tenga puntos en común y tendrían que ser paralelos, que es lo que hablábamos hoy, pero después ahí se ve perfecto. Configuración te puede dar que no tengan puntos en común, pero son configuraciones con una geometría rara, digamos. La mayor cantidad de casos posibles era que se corten en un punto. Lo más probable es que se vayan a cortar. Mira qué lindo. Ahora sí. Más. Está bien, perfecto, Ramiro, ya estamos terminando, así que hace tranquilo, después no hay problema. Cuando fuera, ¿qué decís? Sí. Bueno, listo.